Ahí vamos nuevamente. Muy buenas noches a todos en este segundo ciclo de noches de oración y reflexión. Vamos a conectarnos nuevamente. Ustedes saben que esto tiene su momento ahí para que la gente vuelva a ingresar. Vamos a esperar que Pepe se conecte, ¿sí? Tiene que conectarse. Estuvimos probando ayer, qué gusto que puedan entrar. Ahí vamos a tener un poquito de paciencia porque Pepe no había usado este medio para la transmisión, pero ayer sin ningún problema estuvimos. Hola. A ver, ¿qué dice aquí? A ver quiénes se unen, qué gusto verles. Cualquier cosa yo vuelvo a salir y volvemos a entrar, ¿sí? A ver, envió Vicky, me envió una solicitud, pero Pepe no me envía la solicitud para entrar. En este ciclo que comienza hoy hasta el viernes a las 8 de la noche, hora de Paraguay. Sí, Pepe, estás ahí, pero no estás entrando en el videíto que tenés que solicitarme. Entonces te voy a pedir que vuelvas a salir y que vuelvas a entrar para unirte, ¿sí? Porque no me está llegando tu solicitud. Ahí sí, ahí va a entrar. A ver, a ver, a ver. ¿Se escucha bien, gente? Mientras vamos probando, ahí está el señor Pepe Alonso. ¿Cómo estás, Pepito? Oye, sufriendo, que digo, no es posible, no es posible. Ayer lo probamos, pero por Está fin bien. aquí estamos. Aquí estamos. Y bueno, mientras la gente se va conectando, estoy feliz. Gracias por haber aceptado la invitación, Pepe. Esta vez no me invitaste vos, yo te invité. Así que bueno, le doy gracias a Dios. Y también en este día en el que recordamos y celebramos como iglesia a María, Madre de la Iglesia, iniciamos Ujú. este segundo ciclo de noches de oración y reflexión y hoy con este tema convencidos, no emocionados. Y le explicaba un poco a Pepito que en este tiempo hay mucha gente que ya que sea por el miedo, por toda la situación, bueno, está rezando mucho y es una bendición, es una gracia, pero que ese estilo de vida no sea solo en este tiempo de pandemia, sino ya sea una actitud de por vida. Entonces, mientras se van conectando más personas, ¿me escuchas bien, Pepe? Y a vos también se te Perfect- escucha bien. Bueno, Perfectamente. entonces, eh, Como si estuvieras aquí en Miami, chica. genial. Entonces vamos a iniciar en el nombre de la Santísima Trinidad, mientras los hermanos se van conectando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esta semana en la que estamos viviendo Pentecostés, decimos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor, te Amén. damos muchas gracias, Dios, por este momento. Gracias por esa promesa cumplida en nuestras vidas de enviar a tu Espíritu Santo para que nos dé fuerza en la evangelización, para que nos dé ímpetu, coraje, ánimo, alegría. Y para nosotros hoy, aún en medio de la circunstancia que vivimos, nos da alegría poder recibir tu palabra. Que esa palabra vaya transformando nuestra vida, nuestra historia, nuestro corazón y hoy de manera especial que tu Espíritu Santo se apodere de los labios, de todos los sentidos de Pepe y que Él pueda ser una vez más profeta en medio nuestro. Danos oídos de discípulos para estar atentos a cada palabra, que nada robe tu gracia. Ten misericordia de nosotros, Jesús, Hijo de David, y que esa palabra vaya cayendo en tierra fértil. Esa palabra que tiene poder para actuar, para sanar, para romper cadenas. Tu palabra es lámpara a mis pies
esa espada que me ayuda a vencer. Medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? A María, Madre de la Iglesia, la saludamos como lo hizo el ángel y pedimos su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que todo lo que compartamos lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Pepe Alonso, el micrófono es suyo. Bueno, no tengo micrófono, así que esta tableta es mía. Bueno, muchísimas gracias, Silva Mariela. Hace tanto tiempo que tenía yo ilusión de poder compartir contigo. Hemos sido compañeros en muchas aventuras en EWTN, ¿verdad? Transmitiendo los viajes de los papas y en fin. Así que, y además, por si la gente no lo sabe, eres como mi hija espiritual. Así mismo. Así que, bueno, Silvia, me gustaría compartir algo que desde que principiamos este tiempo diferente a todo lo que nadie profetizó, lo que nadie esperó, porque incluyendo al mismo Papa Francisco, él lo reconoció, a todos nos pilló de sorpresa esta situación que principió pues el año pasado en China y que por más que se empezó a hablar de esta epidemia en China, en fin, nunca nos imaginamos que iba a parar al mundo, porque realmente lo que ha sucedido en estos meses ha sido un hecho sin precedente. Yo sé que ha habido otras pandemias en la historia, la fiebre española y otras pandemias que han causado quizá muchísimos más muertos, pero nunca había sucedido en una época como la que vivimos, como este mundo que es un pañuelo con la globalización y donde realmente se paró el mundo. Porque antes una pandemia pues, se aplicaba a Europa o a Asia o a China, en fin, pero ahora es mundial. Y estos historiadores han dicho de que no creen que en la historia, que por lo menos conocemos, nunca haya habido algo que haya parado como en este momento se ha parado el mundo. Pero esto ha afectado no solamente a la humanidad en un total, Silvia Mariela, sino a los cristianos, Y cuando hablo de los cristianos no me estoy refiriendo exclusivamente a los católicos apostólicos, sino a todos los que confesamos nuestra fe en Jesucristo, aunque seamos de diversas denominaciones, ¿verdad? Y nos ha pillado de sorpresa porque de repente nos encontramos con que todo es diferente. Se nos ha ordenado estar en casa, se nos ha ordenado, se han pedido que no se abran las iglesias, se han suprimido las misas y los servicios, como llaman los hermanos evangélicos, en fin, a todo el mundo, pues te repito, como decimos en México, nos quitaron el tapete de abajo. Pero desde los primeros días yo traté de empezar a sintonizar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esto? ¿Es simplemente una infección y la tenemos que ver desde un punto de vista médico? ¿O hay algo atrás de esto que tenemos que discernir? Y Silvia Mariela, uno de los dones y carismas, y de lo que quieres llamar, que muy pocos pedimos al Señor, es que nos dé discernimiento. Esa palabra parece muy pomposa, pero es importantísimo. Y simplemente, pues, discernir, para ponerlo en el contexto nuestro, es poder distinguir entre el bien y el mal. O poder discernir entre lo que es la voluntad de Dios o lo que no es la voluntad de Dios. Y esto nos lleva a una pregunta que está en uno de los grandes libros de Shakespeare, en Hamlet, la famosa que en inglés dicen, to be or not to be, ser o no ser. Y yo creo que ese ser o no ser
ha sido algo que en este parón que se ha producido, todos debíamos habernos hecho un pequeño, pues, como de autoanálisis en cuanto a ser o no ser. ¿Qué soy yo? Porque pues empezamos a oír números en inglés es casualties, de fatalidades pasando con la pandemia. En este lugar están muriendo miles, en aquel lugar están muriendo miles. Y entró en mucha gente, y te repito, en muchos cristianos, una especie de temor. Yo puedo ser una víctima también. O sea, yo puedo también ser parte de esta estadística que se están dando continuamente por las noticias, ¿verdad? Pero vuelvo al punto, creo que era importante, y no sé de todos estos hermanos y hermanas que están con nosotros en esta noche, si en algún momento trataron de discernir qué está pasando, para yo ubicarme en lo que está pasando. No solamente verlo por la parte noticiosa, sino qué está pasando con lo de afuera, pero cómo me afecta a mí. Y quiero ir a textos que seguramente todos nuestros hermanos, porque sé que tienes una audiencia muy erudita, gente que sabe mucho de la Biblia, quizá tengas alguno que otro teólogo por ahí. Así que son textos que conocemos. Y uno está en el famoso libro del profeta Isaías, que quizá hemos leído muchas veces este pasaje, pero yo creo que lo podemos aplicar ahora a lo que estamos viviendo. Y dice en el capítulo 55 de Isaías, no sé si tú le hayas puesto un canto, porque tú le has puesto canto a casi toda la Biblia. Ahí vamos a escuchar y le ponemos después. Y dice en el versículo 8 del capítulo 55 de Isaías, aquí tengo mi Biblia, se las enseño para que la vean, no me lo sé de memoria. Dice, mis planes no son sus planes, mis caminos no son sus caminos, oráculo del Señor. Como está el cielo por encima de la tierra, mis caminos están por encima de los suyos y mis planes por encima de sus planes. Este texto me hizo pensar mucho, porque de repente todos nuestros planes se pararon. Todos, ¿no? Ya no hablo solamente del plano espiritual, sino del plano laboral, el plano como tú lo quieras llamar. Todos nuestros planes de repente quedaron parados, ¿verdad? Y creo yo que Dios está atrás de todo esto, que Dios ha permitido este parón para que digamos, momento, mis planes ya no están funcionando. Yo tenía planes quizá inmediatos, yo tenía planes a largo plazo. Por darte un ejemplo, tenía yo que haber estado en Argentina en el mes de abril, simplemente se cambió todo el plan, íbamos a ir a Uruguay también, en fin, hubo un cambio completo de planes. Nuestros viajes, mis viajes a Birmingham, Alabama, para los programas de nuestra fe en vivo, se paró todo. O sea, todo lo que eran nuestros planes y que eran buenos en cierta manera, quedaron suspendidos en el aire. Y entonces me empecé yo a pensar, pero bueno, si el Señor nos está diciendo que mis planes no son tus planes, que mis caminos no son tus caminos, ¿qué está pasando? Entonces tratar de sintonizarnos un poco para poder encontrar esa identidad mía dentro de toda esta situación. ¿Qué está pasando, verdad? Y hay un texto del libro de los Hebreos que lo hemos quizá leído, pero son de estos textos, Silvia Mariela, que la gente prefiere como brincarse este capítulo. Y es el capítulo 12 de Hebreos, cuando en el versículo 5, fíjate lo que dice, y es de estos textos duros de la palabra de Dios. Y dice el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, el versículo 5, ¿han olvidado ya la exhortación que Dios les dirige como a hijos? Entonces aquí me hizo pensar primero, bueno, la exhortación que Dios nos dirige como a hijos. Entonces me dice, bueno, hay que leer, porque si es una exhortación que Dios nos dirige como a hijos, más vale que me entere qué está diciendo. Y dice, hijo, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes si te reprende, porque el Señor corrige a quien ama y azota a los hijos que reconoce. Aguanten pues la educación que Dios les da, porque los trata como a hijos. Entonces como que empezaron en mi cabeza, y repito, este es mi análisis, no estoy diciendo que es palabra de Dios, es mi análisis, empezaron a caer como piezas de un rompecabezas en mí. Bueno, somos hijos de Dios. Hay gente que en estos días ha puesto en duda incluso la paternidad de Dios. Dice, bueno, ¿cómo Dios puede permitir esto que estamos viviendo? ¿Cómo Dios puede haber mandado este castigo para toda la humanidad? Creo que es importante que dejemos claro una cosa. Aunque encontramos muchos textos de la Escritura donde dice que Dios castiga, y si vamos al Antiguo Testamento,
cada poco Dios tenía que castigar al pueblo de Dios. Pero aunque Dios castigue, lo hace por amor. No es ese Dios que a veces tenemos en nuestra pobre, quizás, identidad como hijos de Dios. Pensamos que es un Dios policía, ¿verdad? Y por eso hay mucha gente que vive con temor de Dios, no el temor correcto, sino con miedo de Dios, porque lo tiene bajo el concepto de un policía, que está esperando que yo haga algo malo para caerme encima, para mandarme plagas, para mandarme azotes. No, Dios, el castigo que puede dar es un castigo de padre, como más adelante dice esta misma carta a los Hebreos. Mira, tú eres soltera, Silvia María, por ahora todavía. Silvia María. Yo he sido padre, soy abuelo, he criado hijos y yo sé lo que quiere decir este pasaje. Cuando mis hijos eran más jóvenes, ahora pues ya son independientes, excepto Fernando, que va y viene y está conmigo aquí unas temporadas en Miami. Yo tenía que estar pendiente de mis hijos. Y cuando yo veía que cualquiera de ellos se estaba desviando un poco de lo que yo pensé que era lo correcto para sus vidas, yo lo llamaba y le daba una advertencia. Y decía, mira, hijo mío, esto no va bien, esto no está bien. Y le decía yo mis razones por qué yo creo que no debes hacer esto. Yo le daba una especie de una reprensión, no un castigo, sino yo le daba un consejo, pero le daba un consejo firme. ¿Me entiendes? Sí. Si este hijo mío no me hacía caso y iba por ese camino que yo pensaba que era el camino malo, yo tenía que darle una reprensión más fuerte y quizá un castigo más fuerte. Pero yo lo hacía por amor, no lo hacía por venganza, no lo hacía por un falso machismo que ese es horrible. Si uno va a la corrección a los hijos con un concepto de machista o un concepto equivocado, puede ser trágico, puede ser fatal. Pero estamos hablando de amor. Dios es amor. Entonces, todo lo que Dios hace, tenemos que verlo bajo la óptica del amor. Llegando a esta conclusión de este capítulo 12 de la Carta a los Hebreos, pensé, Dios está atrás de esta pandemia. Mira, dice claramente la Escritura que Dios está en control de todo. Dios está en control de todo, del universo, de las leyes de la naturaleza. Dios, no hay nada que no permita a Dios. Todo está bajo el sí de Dios. No hay nada que se salga del sí de Dios. Lo único que se quiso salir del sí de Dios, sabemos quién fue, Luzbel, y sabemos quiénes son estos espíritus que tratan de desviarnos de esa obediencia o de ese vivir bajo la voluntad de Dios. Dios está en control de las fuerzas de la naturaleza, Silvia Mariela. Y esta pandemia es un fenómeno natural. O sea, no apareció de la nada, aunque ahí dicen que se fue creado en un laboratorio. No, yo he hablado con gente que sabe mucho de cuestiones médicas. Dicen que estos virus son mutuaciones de otros virus que sí van sucediendo en el reino animal. Este coronavirus nació en esta ciudad de Wuhan, en China. Y cuando se empezó a difundir, en la voluntad de Dios, yo creo que Él permitió que esto sucediera para parar al mundo. Silvia Mariela, si hacemos un análisis del mundo que teníamos, voy a poner marzo, que es cuando empezó esto a expandirse por el mundo entero. Si hacemos un análisis sincero, honesto del mundo que estábamos llevando adelante en este marzo, yo no creo que era una humanidad y un mundo que le agradaba a Dios, Silvia Mariela. No creo. Pudiéramos hacer una larga lista de situaciones que creo que Dios necesitaba corregir. Tú y yo hemos hablado muchísimo, por ejemplo, de la terrible desgracia y el flagelo que es el aborto. Y este aborto no solamente iba en decremento, sino iba en aumento. Esto que empezó a suceder, que también creo que todo tu auditorio, mis queridos hermanos y hermanas, también estamos viendo como una cosa terrible, un virus espantoso, la ideología de género. Tratar de romper con el plan de Dios, que Dios creó al hombre y la mujer, y llegar a decir que no, que el hombre y el ser hombre o mujer es algo accidental, que yo tengo que definir cuál es mi sexo. O sea, empezamos a ver una serie de fenómenos que iban completamente contra el plan de Dios. Todos sabemos, por ejemplo, que esta ideología de género acaba con la familia, quiere acabar con la familia. Y si queremos acabar con la familia, estamos yendo a lo más precioso que hay tanto para la humanidad como para la iglesia. La familia es la célula básica de la sociedad. La familia es la célula básica de la iglesia. Y si esta célula está enferma, es como un cáncer. Yo sé muy bien ahora
con Viri lo que es un cáncer que mata. Entonces estábamos permitiendo, nuestros gobiernos permitiendo, legalizando el aborto, nuestros gobiernos permitiendo y legalizando la unión de hombres, de mujeres, gente del mismo género. En estos gobiernos con un plan, porque este es un plan global que hay, permitiendo que esta ideología de género se infiltrara en nuestros sistemas escolares, que empezara a infectar a los más pequeños. Casi desde la primaria se empezó a meter en los libros de escuela todo esto. Y tú sabes muy bien lo que dice el Señor: hay de aquel que escandaliza a uno de mis pequeños. La desigualdad que habíamos creado con las economías del mundo, una cantidad inmensa de gente que aún vive en pobreza, gente que hoy día están muriendo de hambre, gente que hoy están muriendo de sed, hoy, siglo XXI. En fin, si hacemos un poco de este análisis del mundo que estábamos viviendo, Silvia Mariela, yo no creo que Dios estaba de acuerdo con este mundo como lo estábamos llevando. El Papa Francisco, y lo han atacado tantísimo por esto, nos dio esa voz de alerta de lo que estábamos haciendo con la ecología, con el planeta. Estábamos acabando con nuestra única nave por la cual navegamos por el espacio, no tenemos otra. Esa ilusión de que un día vamos a vivir en la Luna o en Marte es utópico, esto no va a pasar. Estamos en la única nave que Dios proveyó para que vayamos por el universo y estábamos acabando con esta preciosa nave que Dios nos entregó. Entonces yo creo, Silvia Mariela, que el Señor nos metió el freno, como cuando uno va a un exceso de velocidad y te puedes ir y te puedes estrellar, pueden ser consecuencias muy serias, hay que meter el freno. Yo pienso que Dios metió el freno a la humanidad y nos está dando una oportunidad para que como humanidad, y ahora nosotros, ahora ya me remito a nosotros como cristianos, veamos que este parón de Dios no lo ha permitido por alguna razón. Y yo creo que entonces aquí es donde viene saber si yo estoy en lo correcto, si yo realmente estoy convencido, si yo estoy realmente identificado con ese plan de Dios, o todavía ando divagando pensando qué va a pasar. Mi diagnóstico, y esto repito es mi opinión muy personal, es que esta oportunidad que Dios nos está dando, Silvia Mariela, tenemos que aprovecharla. Yo creo que Dios quiere una humanidad más solidaria. Yo creo que Dios quiere que cambiemos sistemas económicos y sistemas que están en este mundo que no son correctos para la humanidad. Yo creo que Dios quiere que realmente nos demos cuenta de que somos hermanos en la humanidad y no solamente los cristianos con los cristianos, sino tenemos que tener esa solidaridad con la raza humana. Y yo creo también, Silvia Mariela, que el Señor también le pegó un parón a la iglesia. Yo creo que si somos honestos con la situación dentro de nuestra propia iglesia, hay muchas cosas que no estaban de acuerdo al plan de Dios. Yo lo creo sinceramente. Y una de las que creo yo, esta repito es mi opinión, que una gran cantidad de bautizados, Silvia Mariela, y ahora voy a hablar de nosotros, de los católicos, no estábamos viviendo nuestra fe. Y eso los papas nos lo han dicho, Papa Francisco nos lo ha llamado por mil y una formas los católicos light, los católicos a mi manera, los católicos que se querían fabricar un catolicismo a su manera, el católico que dice, mira, yo con esto estoy de acuerdo, pero con esto no estoy de acuerdo con la iglesia, el católico a mi manera. Y yo creo que una gran cantidad de los que se confiesan católicos, Silvia Mariela, y lo estoy diciendo aquí en tu programa, no viven su fe. Dicen que tienen una fe, pero es una fe que es completamente como un símbolo que retañe, pero no entra a la vida. Porque la fe tiene que ser vida. Hace 24 años ya vamos para Nuestra Fe en Vivo, que cuando se pensó en el nombre de ese programa, y no lo digo porque yo esté parte de ese programa, ese título que se le dio creo que fue profético, Nuestra Fe en Vivo. Nuestra Fe en Vivo. El cristianismo no es una religión, es más que una religión. Nuestro cristianismo es un estilo de vida, que tenemos una religión, correcto, con nuestras liturgias, nuestras doctrinas, en fin, una religión tiene un conjunto de elementos para formar exactamente esa religión. Pero esa religión tiene que ser para cada uno de nosotros, donde yo me nutro, donde yo crezco, donde yo llevo a mi vida lo que yo digo que creo. Dice claramente, ahí también lo dice Santiago en su capítulo 2, fe sin obras está muerta.
Yo digo, fe sin obras está muerta. Fe que no está en la vida del cristiano está muerta, por más que diga que tiene fe. Católico de domingo. Tú lo sabes, Silvia Varela, porque tú viajas por muchísimas partes del mundo. Y qué triste es ver que, por ejemplo, en nuestras parroquias llegamos y quizá el párroco, pues con santo orgullo te dice, yo tengo 3,000 familias registradas. Y cuando a mí me tiran esas cifras, yo tengo 3,000 familias registradas, le digo, ah, qué bueno, padre. Oiga, padre, ¿y cuántas personas tiene usted en misa los fines de semana aquí? Y empiezan a hacer cuentas. Bueno, el sábado tengo tantos, el domingo tengo tantos. Tengo como 1,000 familias que quizá vienen. Ah, le digo, y tiene usted 3,000 registradas. ¿Dónde están las otras 2,000? ¿Dónde están las otras 2,000? Creo que tú me has oído, Silvia Mariela, que lo he contado en otras instancias, algo que sucedió con el Papa Francisco. A los pocos días de su instauración como pontífice, el Papa es Papa porque es obispo de Roma. Y él cumplió con ser obispo de Roma. De una de sus primeras reuniones juntó a lo que es su diócesis de Roma, a sus obispos auxiliares, al clero, a las religiosas, en fin, juntó al equipo de su diócesis Roma. Y les dio una charla que se puede uno buscar, ¿eh? Y en esa charla dijo algo que para mí tiene enorme, enorme verdad. Estaba en esa charla y les dice, ustedes conocen muy bien ese pasaje de la Escritura cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor que tiene 99 ovejas en el redil y va por la oveja que está perdida. Y el Papa, con ese humor que tiene, dice, yo creo que no cambiaríamos el texto si invertimos las matemáticas. Yo creo que nosotros tenemos una oveja en el redil y tenemos 99 ovejas fuera del redil. Yo creo que las matemáticas del Papa no estaban equivocadas, Silvia Mariela. Porque por más que nosotros nos ufanemos y cuando hablamos de la Iglesia Católica y decimos que somos billones de católicos, pero si vamos a ver quién es realmente es el católico es el que vive su fe en todas las dimensiones de su vida. No solamente en la misa del domingo, no solamente el bautizar a un niño, no solamente el casar a una hija, no solamente el llevar a un entierro, a un difunto. Mi vida, cada día, mis 7 días de la semana, mis 365 días del año, tienen que ser en cristiano. Si no, yo no estoy viviendo mi fe. Y esto no quiere decir un timorato, una de estas veces que se nos presentan por ahí como una imagen de estos que llaman un beatón, de esos que parece que están navegando por una nube, la nube 28.900. No. Tenemos que ser cristianos en el mundo. En el mundo. Lo que dijo el Señor en su oración sacerdotal, Juan 17, es importantísimo. Cuando está orando, es el testamento de Jesús, tú lo sabes, Silvia Mariela, la oración sacerdotal. Y en esa oración sacerdotal del capítulo 17 le está pidiendo al Padre, te pido por los que están en el mundo, no que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. El Señor nos quiere en el mundo, no mundanizados. Y el gran problema es que creo que hoy día, en lugar de nosotros cristianizar o haber cristianizado el mundo nos ha mundanizado. Mira, lo que está pasando, por ejemplo, en este momento con la Iglesia de Alemania, es una prueba de cómo dentro de la Iglesia tenemos problemas gravísimos. Creo que todos sabemos que está sucediendo un sínodo en la Iglesia de Alemania, y donde una gran cantidad de los obispos alemanes están queriendo una nueva iglesia completamente diferente a la Iglesia Católica Apostólica. Entre las cosas que quieren, y te tengo aquí enfrente como una mujer de iglesia, una mujer que sirve al Señor, pero ellos quieren lo que ya sabemos, quieren la ordenación de diaconisas, para que esa ordenación las lleve después a ordenación de sacerdotisas, y para que esa ordenación las lleve a la ordenación de obispas, y esta ordenación lleve un día quizá a una papisa. Lo creen y lo quieren. Quieren derogar toda la moral sexual, que salga todo lo que son los límites sexuales que dentro de la iglesia sabemos por la palabra de Dios. Quieren que eso se termine completamente y que ya no haya absolutamente nada que tenga que ver con el sexo, que nosotros podamos decir eso no es o hay que reprimir esto otro. Una libertad absoluta y total de lo que es el libertinaje sexual. Quieren, por supuesto, dentro de esto, aprobar que es perfectamente normal la ideología de género, porque quieren que cada persona defina qué quiere vivir como lo que quiera. En otras palabras, y está ocurriendo.
dentro de nuestra iglesia, Silvia Mariela, dentro de nuestra iglesia. Una iglesia alemana que fueron de los que apoyaron enormemente al Papa Benedicto y los que apoyaron enormemente al Francisco al principio de su papado. Hoy día quieren crear lo que llaman ellos la nueva iglesia o la iglesia progresista. Y este virus está infectando a otros episcopados. Ya hay por otras partes del mundo quienes están viendo hacia Alemania, porque dicen, si esto se pone como un precedente en la iglesia de Alemania, nosotros podemos tomar de ahí y ya va a ser también un precedente. O sea, hay una crisis grave dentro de la iglesia. Es real. Ni que ya no voy a entrar, creo que todo el mundo sabemos el problema que hemos venido arrastrando por años, la pederastía. Que aunque fuera uno solo, el caso que ocurrió, nunca debió haber ocurrido en la iglesia. Pero es una realidad que sí tenemos también que bregar con esta situación que aunque dicen que fue de hace años, sigue pasando. Ya no quizá en la misma dimensión que ocurría hace tiempo, pero sigue pasando. En otras palabras, yo creo, Silvia Mariela, que Dios también a la iglesia nos dijo, paren, niños y niñas, porque los amo, quiero que se definan. Mira, quiero leer 2 líneas. Hay una, tú lo conoces muy bien, no sé si tienes algún canto a la carta a Diogneto, aquella famosa carta. Aquella famosa carta de Diogneto, que anónima, es una carta de posiblemente del siglo III, donde le describe a Diogneto, se supone que quizás sea un personaje romano que estaba interesado en conocer cómo vivían o qué era la vida de los cristianos, y le escribe el capítulo 3 de esa carta. Yo creo que todos nosotros deberíamos leerla ahora que todavía tenemos que estar confinados, porque creo que aquí es un manual de lo que tiene que ser la vida de un cristiano. Y quiero tomar 2 frases porque aquí creo que nos tenemos que cuestionar, y en esta noche que me has permitido estar con tu lindo auditorio, yo les voy a después hacer esta pregunta. Y fíjate, dice en el párrafo casi penúltimo, por decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. Y continúa hablando de la situación del alma, que repito, vale la pena, me quiero detener acá con esta frase. Y luego la última frase, tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, que no les es lícito desertar. Yo la pregunta que me he hecho, la pregunta que hago a cuanta persona me permita hacérsela, ¿realmente tú eres alma en el mundo? ¿Realmente tienes esta identidad clara de este llamado que Dios nos ha hecho, que seamos alma del mundo? Y el alma es la que le da vida al mundo. Nosotros creo que Silvia Mariela, que no hemos cumplido con la comisión que el Señor nos dejó. Él nos dejó la comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si hoy día agarramos la estadística de la población mundial y vemos cuántos realmente son cristianos que están tratando, una eres tú, por cierto, de esa estadística, que estamos tratando de ser alma en el mundo. Somos una minoría, y una minoría en decrecimiento, Silvia Mariela. Hoy día estamos decreciendo los que realmente estamos queriendo ser esa alma en el mundo, porque vuelvo y repito, yo creo que lo que muchos de nosotros hemos tenido, una crisis de identidad. No tengo clara mi identidad, y por no tener clara mi identidad como hijo de Dios y como católico, no estoy cumpliendo con mi misión en el mundo. Por eso partía yo al inicio de este ratito contigo y con este querido auditorio. Creo que la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿to be or not to be? ¿Ser o no ser? Y o soy o no soy. Creo que, y no mi marido, no mi hijo, no mi suegra, porque es muy fácil cuando viene una pregunta de estos, dice, ay, mira, Pepe, esto le va muy bien a aquel, a darle un codazo a mi esposo, porque esto le va a él, o esto le va muy bien a mí. No, no, no. Cada uno de nosotros hacernos esa pregunta, ¿ser o no ser? ¿Soy o no soy? Y por eso este tiempo
es un tiempo de gracia, fíjate. Yo ya no lo veo como un tiempo, como mucha gente de una tremenda calamidad. Yo entiendo y soy solidario con las personas que han perdido su trabajo, con personas que han perdido sus negocios, con personas que están teniendo situaciones muy complejas con la parte económica. Entiendo, lo entiendo y me hago solidario con estas personas. No estoy diciendo que eso es jauja, no, es una situación muy seria. Pero nosotros tenemos que ver esta situación, pero también tenemos que ver mi parte dentro de ese plan de Dios. Porque acuérdate lo que también dice la palabra, y no sé si tengas también un canto, porque te repito, tú tienes el canto. Ese que dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te va a dar por añadidura. Y muchas veces nosotros ponemos la carreta delante de los bueyes. Queremos primero la añadidura, y después, si todo va bien, busco el reino de Dios. Y esas no son las matemáticas de Dios. El Señor no nos dijo, busca primero tu reino y después búscame a mí. No, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás por añadidura se te dará. Yo creo que si nosotros hacemos realmente caso a lo que Dios nos está permitiendo, frenar, analizarnos y de aquí realmente hacer un plan, pero ya no mi plan, sino el plan de Dios, yo creo que vendrían tiempos muy lindos, Silvia Mariela. Yo creo que vendríamos realmente, podríamos ver una pospandemia con optimismo, pero va a depender de nosotros. Y sobre todo va a depender de los que somos el alma que Dios quiere para el mundo, de los cristianos. Ya no hablo de toda la humanidad, de los que paganos o de los que practican cualquier otra religión. Dios sabe, Dios interviene con toda la humanidad. Pero por lo menos nosotros, los que nos llamamos cristianos, que por cierto, mucha gente ese título no se da cuenta de lo importante que es. Tú lo sabes muy bien lo que dice allá Lucas en el capítulo 20, me parece, de hecho, de los apóstoles, que fue a los discípulos a los que por primera vez se les dio el nombre de cristianos. Entonces, para yo llamarme cristiano, yo tengo que hacerme la pregunta si soy discípulo. No miembro de una congregación, no miembro de una parroquia, si soy discípulo. Y el discípulo, su identidad más sencilla, es el que está sometido a un maestro y cumple la voluntad del maestro y recibe la enseñanza del maestro y pone en práctica la enseñanza del maestro. Mira, empezaste muy lindo esta tarde hablando de Pentecostés. Qué bueno que sacaste nuevamente el tema de Pentecostés. ¿Qué fue lo que hizo Pentecostés? ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo en Pedro, en Santiago, en Juan, Tomás, etcétera? ¿Qué fue lo que hizo? Llenarlos de parresía para que vivieran entonces, para que fueran realmente testigos. Fíjate que el Señor los envió, sean mis testigos. No le dijo, sean mis teólogos, sean mis maestros. Eso vendrá después. Lo que nos pide el Señor es ser testigos, testigos para el mundo. Y esa es obra del Espíritu Santo en nosotros. Él quiere renovarnos, Él quiere transformarnos, Él quiere instruirnos, Él quiere recordarnos lo que Jesús nos dijo para que lo pongamos en práctica, niña. Ese es el quid del asunto. Tenemos que vivir en cristiano toda nuestra vida. Esto incluye toda nuestra vida, no una parte, no este ratito por acá el domingo, no este ratito cuando voy a un retiro espiritual, no, es en mi vida diaria. Desde que yo abro los ojos y le doy gracias a Dios por este día, a cuando termino en la noche y le doy gracias por el día que terminé y hago mi examen de conciencia y rezo mis completas, yo debía haber vivido ese día en cristiano, siendo alma del mundo. Si no, Silvia Mariela, estamos fallando al plan de Dios. Y por eso, otra vez vuelvo a Isaías, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos, mi forma de actuar no es tu forma de actuar. Yo creo, Silvia Mariela, que es tiempo de sintonizarnos en la frecuencia de Dios. Y cada uno de nosotros en particular, yo no tengo un plan global, cada uno de nosotros en particular, pedirle a este Espíritu Santo que tanto hemos cantado ayer, ilumíname, guíame, enséñame, revélame, dame discernimiento para que yo capte el plan de Dios y lo ponga en práctica. Y no es difícil. Mira, hoy ya conocemos todos ese famoso sistema que usamos para ir a muchos lugares, el famoso Jeepy. No sé cómo le llaman allá en Paraguay. ¿También Jeepy?
GPS, el GPS, GPS, el GPS, GPS. bueno, eso es con las letras en español, el GPS. El GPS es ese Espíritu Santo. Él es el que nosotros le pedimos, Él nos va a mostrar la ruta, Él nos va a indicar por dónde van las cosas y después nosotros tenemos que actuar. O sea, Él no nos va a empujar, Él no nos va a arrastrar, porque ahí entra nuestra libertad, pero sí nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a decir, por ahí van los tiros, y es nuestra libertad la que ahora tiene que enchufarse en esa voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios es perfecta, Silvia Mariela, y no es difícil de sintonizar. Yo te conozco a ti de hace muchos años, niña, y yo sé que en muchos momentos de tu carrera tú has tenido que hacer un parón, buscar la voluntad de Dios, y muchas veces has tenido que modificar tu respuesta al llamado de Dios, y yo por eso te admiro a ti, porque eres una persona que has sabido irte moviendo en los tiempos de Dios, Silvia Mariela. Pero eso tiene que ser de todos nosotros. Eso no solamente es de unos elegidos o unas especiales personas como eres tú, sino eso es para todos los de a pie como nosotros. Hacer la voluntad de Dios. Esta es mi lectura de la situación actual, Silvia Mariela. No sé si tú quisieras hacerme alguna pregunta o algo que quieras que ampliemos. Sí, igual también quisiera que si alguno que está ahí, yo veía a alguien que decía Dios es amor en todas las formas y eso lo explicaba Pepe. Es como ese papá que ama y porque es amor también quiere lo mejor para nosotros. Decía Pepe, el padre Raniero canta la mesa el Viernes Santo predicando en el Vaticano que tenemos que entender que Dios no es aliado del coronavirus. Dios es nuestro aliado, está con nosotros, pero justamente que como ya lo decías, quiere lo mejor, quiere y siempre va a sacar lo mejor para sus hijos, más allá de que también el mal existe y la libertad también del ser humano existe y lastimosamente muchos optamos por lo malo. Yo leía que alguien te puso ahí cuando dijiste que esto nos tiene que llevar a un cambio, a mejorar. Alguien decía, pero lastimosamente muchos no lo están entendiendo. Y mi temor cuando comenzaba esta pandemia era que todos decían, nada va a ser igual después de esto, nada va a ser igual. Pero han pasado algunos meses y vemos que muchas cosas continúan o estamos con las mismas actitudes, pero creo también que es como el Mar Rojo. Unos pasaron, otros se hundieron. Y creo que también en esta situación va a depender de la actitud que cada uno tenga. Entonces, eso un poquito para cerrar la idea. Pero sí quisiera saber, Pepe, ¿cómo viviste este tiempo? Más allá que sé que seguramente un montón de programas, más allá de reflexionar, la gente seguro también quiere saber un poquito, bueno, Pepe Alonso, ¿cómo vivió? Encerrado en su casa, haciendo qué, desde tu experiencia, Pepe, porque hay personas que se sienten solas y hay personas que están muy tristes porque están solas, no pueden salir y a vos te toca también estar solo. Entonces, desde esa experiencia, desde también tu dolor, porque yo sé que no es fácil, no ha sido fácil después de más de 50 años de casado y te toca vivir esta pandemia y no está Viri hoy. Sí, entonces casi 55 y te tocó la pandemia y te tocó en medio de la viudez y te tocó en la soledad, pero que desde esa experiencia también puedas dar ese consuelo a otros en estos minutos que nos quedan, Pepe. Mira, muy buena pregunta, Silvia Mariela. Efectivamente, cuando se nos paró el plan a todo el mundo, algo que yo decidí, esto estoy hablando de mí, de lo que yo decidí, yo dije, me voy a hacer una rutina en esta nueva realidad. O sea, no voy a tratar de vivir la realidad que ya no podemos, no puedo seguir saliendo a parroquias, haciendo mis viajes, etcétera. Entonces yo lo que me creé una rutina aquí dentro de casa. Había que estar en casa. Entonces yo decidí levantarme igual todas las mañanas temprano, tener mi tiempo de oración todas las mañanas temprano, darme mi ducha igual todos los días a la misma hora. O sea, empecé a crear una rutina dentro de mi casa. Decidí en la mañana poner tiempo para preparar las charlas que ya me empezaban a pedir para aquí, para internet. Decidí también hacer ejercicio aquí dentro de la casa. Todos los días me impuse aquí mismo en la casa que puedo hacer una caminata porque tiene un pasillo bastante amplio. Entonces, me hice una rutina y decidí, esta es mi vida ahora. No voy a pensar en lo que era, ni voy a pensar en lo que va a ser, sino ahora, vivir el momento. Dios es presente.
Dios no es ni pasado ni futuro. Dios es presente. Y yo creo que si nosotros, y esto me gusta mucho, es el lema que tiene esta organización que ha ayudado tanto a gente, Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. Pero un día improvisando, a ver qué hago hoy, y no, porque cuando viene la improvisación puede venir momentos de desorden, no, hay que crear un orden y crearse una rutina. Entonces, te lo digo con todo mi corazón, yo no he sufrido un solo día en este confinamiento. No, han sido muy provechosos mis días. De hecho, empecé algo que nunca había hecho, lo consulté con Enrique Ducat, nuestro director de producción de WTN, y en la página de Facebook, donde yo todos los días pongo el pensamiento del Evangelio del día, decidí empezar a hacer un programa de 1 hora con enseñanza para la gente que lo quisiera hacer. De hecho, esto que tú ves acá atrás, este es un librero. Lástima que no te puedo mostrar ahora, pero yo hice lo que está aquí, lo que le llaman el Family Room, lo convertí en un estudio con las luces, las cámaras, todo. Creé un pequeño estudio donde todas las tardes, ya llevo para 4, 5, 6 semanas creo, todas las tardes de 7 a 8 de la noche hago un programa en vivo. Y he traído temas que creo que hay infinidad de gente que me han escrito dándome gracias porque no tenían la parroquia, no tenían los grupos de Biblia, no tenían esto donde más o menos, y encontraron un instrumento que les puede dar esperanza, les puede dar palabra y sobre todo enseñanza para ponerla en vida. Entonces, yo he disfrutado la pandemia. Bueno, entonces... Me he cuidado, sí, porque cuando he tenido que salir al supermercado por las compras, voy con los guantes y la máscara. Claro. He tenido mucho cuidado, o sea, hay que ser sencillos pero prudentes y no tentar a Dios. A mí nunca se me ocurrió decir, como por ahí algunos hermanos evangélicos, no se preocupen, Dios nos va a sanar, Dios nos va a curar. No, eso es tentar a Dios. Exacto. No. Entonces, yo le he pasado muy bien, muy bien. Ya estamos empezando a hacer planes, quizá la próxima semana empecemos a hacer nuestra fe en vivo desde aquí, desde Miami. Entonces estamos con mi hijo Fernando creando otro nuevo estudio. En otras palabras, hice un nuevo estilo de vida adaptado a estas circunstancias. Y créeme, te lo digo, en verdad, no he extrañado, no he sufrido, lo he pasado muy contento en el Señor. Y cada noche cuando pongo la cabeza de la almohada, duermo como un niño, a gusto y contento. Yo te comprendo porque me pasa lo mismo. O sea, también hice una rutina, gracias a Dios hasta ahora ahí vamos bien. Y es lo que he dicho en cada una de las transmisiones que me ha tocado compartir también. No he tenido tiempo para aburrirme, al contrario, me está faltando tiempo para hacer tantas cosas. Mi miedo ahora es acostumbrarme a esta vida y ya no querer salir después. Alguien preguntaba, ¿cómo se llama la carta? Es la carta a Diogneto. Si yo no me equivoco, está dentro de lo que se llaman padres apostólicos, esta carta, si no me equivoco. Y es la carta diognético, de los primeros cristianos. Exacto, es del siglo III. Es facilísimo. Si tú vas a tu ordenador, a tu teléfono, a tu tableta, a tu computadora y en el buscador pones carta Diogneto, D-I-O-G-N-E-T-O, Diogneto, no Diogeneto, porque hay gente que la llama Diogeneto, nunca la vas a encontrar por Diogeneto. Es Diogneto. Y ahí está. Créeme, este documento, esta carta, yo vuelvo y digo, es el manual para los cristianos del siglo XXI y de cualquier otro siglo. Y fue escrita en el siglo III. Y es maravillosa. Y se puede leer en 15 minutos, pero te va a hacer pensar por el resto de tu vida. Así es. Y aquí mucha gente está compartiendo, dice, excelente lectura de la situación de hoy. Gracias, Pepe. Bueno, hay gente de Venezuela, de todas partes, de muchas ciudades de aquí de Paraguay. Mucha gente que te quiere, Pepe te quiere muchísimo. Siempre que me ven, la gente piensa que nos vemos siempre. Entonces la gente me dice, saludos, saludos a Pepe. Dice aquí alguien, el cansancio del encierro nos lleva a muchos a entender la libertad de los hijos de Dios. También comparte aquí una persona. Y a valorar, ¿no? A valorar un montón de cosas, los mismos sacramentos, a valorar la misa. Hoy en día muchísima gente que nunca iba a la misa quiere ir y yo espero que cuando se vuelvan a abrir los templos, efectivamente esos templos se llenen, las capillas de adoración también rebosen. Recuerdo que antes que pase todo esto, un sacerdote en una parroquia cercana
comenzó con la capilla de adoración perpetua y decía necesitamos como 300 y algo de personas para cubrir todas las horas. Y tengo 12, dijo él. Ya me falta solo como 300 y tantos. Pero yo creo que ahora eso se va a multiplicar y confío en el Señor. ¿Qué te parece, Pepito, si en estos últimos minutos que nos quedan, que son como 5 minutitos, podamos orar? Y entonces también entregar a tantas personas y pedirle a Dios que no seamos los mismos después de esta pandemia. Sería muy triste, sería muy triste. Que realmente haya cambios. Y aquí también alguien dice, gracias Pepe por mostrarnos cómo vive un hijo amado de Dios. Entonces, hago un cantito y te dejo ese momento de oración para que lo dirijas y para cerrar esta noche que yo sé ha sido de bendición y para aquellos que después van a seguir viendo también seguirán siendo bendecidos a través de esta palabra. Te tengo a ti, no quiero nada más. Te tengo a ti, solo tu amor me basta. Te tengo a ti, no quiero nada más. Te tengo a ti, solo tu amor me basta. Voy a hacer una oración, no mía, una oración que todo el mundo conocemos, pero creo que es la mejor oración para tratar de poner en práctica esto que hemos hablado. Cómo de aquí en adelante responderle al Señor. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, hacer que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado como amado. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado y muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Muchas gracias, Dios, por tu amor. Gracias por la vida de Pepe, gracias por todo lo que haces en él, a través de él. Gracias por cada uno de los hermanos que se han conectado. Gracias, Señor, porque yo sé que todos hemos recibido una respuesta, un consuelo, un bálsamo, un alivio, una alegría y una paz a nuestro corazón. Gracias, Dios, por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, por todo lo que vas a hacer durante esta semana, en estas 5 noches de oración y reflexión que hoy hemos iniciado. Y que toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pepito,
Muchísimas, muchísimas gracias. Yo les comprometo a todos los que están conectados a que sigan orando por vos. Te amamos y eso se expresa en cada mensaje, en cada una de las palabras. Nuevamente, gracias por tu tiempo y que Dios te retribuya 100 veces más en bienes espirituales y materiales. Antes que te despidas, solo recordarle a la gente, hoy iniciamos y mañana continuamos. Mañana nos visita de Colombia el padre John Mario Montoya. El miércoles va a estar desde México el padre Salvador González. El jueves Pepe Prado. Esta semana va a ser de los Pepes. Y el viernes cerramos con el padre Raúl de León desde Panamá. Pepe, ¿te despedís? Me despido, ya saben, mi amor, y les digo como me despido siempre de nuestra fe en vivo. Si Dios nos concede alguna oportunidad, aquí estaremos nuevamente juntos para seguir, ¿qué? Buscando la voluntad de Dios y poniéndola en práctica. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias. Dios les bendiga, nos vemos mañana si Dios quiere, a las 8 de la noche, hora de Paraguay, de Miami, ¿verdad? De Estados Unidos, 5 de California, porque hoy preguntaban, 7 de México, de Colombia, de Panamá y 9 de Argentina. Chao, chao, Dios les bendiga. Gracias, Pepito. Bye.